Buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidas a esta nueva edición de Cautivos del Mal con los autores, con los libros, con la literatura. Esta tarde vamos a tener dos invitados extraordinarios, Pedro Baños, que acaba de publicar un nuevo volumen en la editorial Ariel, y después Nuria Ramos, que nos presenta un libro muy interesante sobre una corresponsal como ella en el corazón del infierno, en Caracas, en medio de las revueltas sociales. Enseguida vamos a estar con los dos, con Pedro Baños y con Nuria Ramos, pero antes llega el turno de las recomendaciones semanales. Ya saben ustedes que aquí siempre hacemos una selección de novedades, empezando por esta maravillosa escritora y poeta Edith Södergran, en este volumen que ha publicado Nórdica Libros, que pasó casi toda su vida en un pueblecito llamado Raivola, la residencia de verano precisamente de la inteligencia de San Petersburgo, situado en la frontera con Finlandia. Su obra es una de las más importantes de la literatura nórdica de todos los tiempos, pero ahora, que había sido poco traducida al castellano, nuestros amigos de Nórdica han realizado una extraordinaria traducción de Nelia García. Para que vean ustedes a Edith Södergran, el tipo de poesía que escribía, leamos, por ejemplo, que de todo nuestro mundo bañado de sol, no deseo más que un banco de jardín con un gato tomando el sol. Un tono confesional, una búsqueda de la identidad propia, escenas cotidianas y sobre todo esa nota introductoria a la Lira de septiembre cuando dice: la seguridad que tengo en mí misma se debe a que he descubierto mis dimensiones. No me conviene hacerme menos de lo que soy. Toda una declaración de principios de una mujer verdaderamente extraordinaria, una de las poetas más importantes de las letras nórdicas, Edith Södergran. En contraste, un alma, poesía completa, ya lo saben ustedes, en Nórdica Libros. Más cosas que hay por aquí. Bueno, dos grandes amigos y además un acontecimiento literario de primera magnitud. La obra completa en colaboración de Jorge Luis Borges y de Adolfo Bioy Casares, alias, en la editorial Lumen, que nos glosa la amistad literaria tan notable como fructífera de estos dos magníficos escritores latinoamericanos, de los más influyentes del siglo XX. Borges, por entonces, cuando se alía en la escritura con Adolfo Bioy Casares, pues era un gran autor de éxito. Un joven Bioy se hace amigo de Jorge Luis Borges y además Bioy estaba fascinado por las corrientes surrealistas, por los vanguardismos de la época. Esta asociación hace que el primero de sus libros en común, 6 problemas para don Isidro Parodi, se convierta prácticamente en un fenómeno literario nada más aparecer. Un singular detective que resuelve los asuntos y los crímenes sin moverse de la cárcel. Obras extraordinarias publicadas bajo los alias de Bustos Domecq y Suárez Lynch, y sobre todo un estudio maravilloso de Alan Pauls que pone en la encrucijada y en su justa medida en la historia de la literatura esta alianza entre Borges y Bioy Casares, que compartieron 50 años de amistad literaria. Y por último, de Boris Cyrulnik, No al totalitarismo, libertad interior y sumisión confortable de Gedisa, donde Boris Cyrulnik cuestiona las nociones gregarias del nacionalismo, el fanatismo grupal y el odio que él mismo experimentó bajo la forma de antisemitismo durante su infancia y que se están repitiendo en la actualidad como consecuencia de los discursos dominantes y de las políticas autoritarias y conflictos bélicos que a él especialmente le preocupan. Es un neuropsiquiatra muy célebre, neuropsiquiatra francés, que relata su propia experiencia biográfica y recurre a los ejemplos de Joseph Mengele, Adolf Eichmann o Stefan Zweig para explicar las peligrosas derivadas de los totalitarismos y sobre todo de los mecanismos de sumisión de la ciudadanía para que esas ideologías totalitarias prosperen. Una joya especial para estos tiempos de crisis, Boris Cyrulnik, No al totalitarismo, ediciones Gedisa. Y nosotros decimos sí a la cultura, sí al pensamiento crítico, con nuestro primer invitado, Pedro Baños.
Nuestro primer invitado es un hombre que les voy a decir, bueno, lo voy a calificar de extraordinario. Es un hombre que investiga la cara oculta del poder. Lo que ustedes no ven normalmente en los medios de comunicación, pues él lo investiga, él lo persigue, él lo documenta y él lo presenta en libros tan extraordinarios como este que tenemos aquí. La encrucijada mundial, editorial Ariel, de mi querido Pedro Baños, que es coronel del Ejército de Tierra y diplomado de Estado Mayor. Ahí es nada. Coronel, bienvenido. Muchísimas gracias, David. Así de gusto, Así de gusto, vamos. Un placer. Qué valiente, ¿eh? En los tiempos actuales, donde cualquier cosa que se diga va a ser observada, estudiada, monitorizada por los enemigos de la democracia. Pues mira, también de eso hablo en el libro, efectivamente, que llegamos a un momento en que ya no solamente es que haya una censura civilina, sino que hemos entrado en otra fase que es la de autocensura, Ajá. que es terrible. O sea, que no nos atrevemos a hablar de muchas cosas con la libertad que se supone que tendríamos que hablar si de verdad estuviéramos viviendo en democracia. Es verdaderamente algo que yo creo que tenemos que despertar, David, tenemos que reaccionar de una santa vez. Y es lo que precisamente hablo en el libro. No solamente pongo los problemas, todos los problemas que ahora te puedas imaginar, de los que todos coloquialmente hablamos, sino que además, sobre todo, intento aportar soluciones. Básicamente basada en 3 parámetros. Nos hace falta modificar la enseñanza, el liderazgo, que necesitamos otros líderes completamente diferentes en este nuevo mundo internacional tan sumamente complejo y cada vez con un enfrentamiento mayor, cada vez más complicado, pero sobre todo necesitamos reformar completamente la política. Yo creo que los ciudadanos estamos ya hartos de la política a la que actualmente estamos asistiendo y estamos sufriendo. El coronel Pedro Baños, tengan ustedes en cuenta que es un bestseller de la editorial Ariel. Así están las cosas. Ustedes tienen que adquirir en su librería, es un consejo de receta médica, junto a La encrucijada mundial, estos 2 títulos, El dominio mental y El dominio mundial, querido, que están, vamos, no sé si agotados porque se están reeditando, pero que es un fenómeno social prácticamente. Pues mira, es muy curioso porque el primer libro, Así se domina el mundo, va por 21 ediciones normales, por así decirlo, y 2 de bolsillo. Verdaderamente un libro que hable de geopolítica no es normal, esto no había sucedido jamás, ¿no?, que llegara a estos niveles. Pero es que ahora los ciudadanos, a pesar de que estamos muy dormidos, también queremos saber. Queremos qué es lo que está pasando en el mundo, cómo nos afecta. Y hoy en día vemos que cualquier cosa que suceda, incluso en las antípodas, efectivamente nos repercute a nosotros y cada vez de una manera mucho más rápida. En el libro, por supuesto, en La encrucijada mundial, también hay una parte de geopolítica, que es el enfrentamiento cada vez más enconado entre 2 grandes potencias, que es Estados Unidos y China. Pero como te decía, en este libro he ido mucho más allá, me he atrevido a ir mucho más allá, veremos a ver cómo acabamos, hablando de todos los problemas sociales, políticos y económicos que nos preocupan a las sociedades, no solo en España, a las sociedades occidentales, porque estamos viendo cómo también hay un decrecimiento de la democracia y eso nos debería preocupar muchísimo, David. Dice Pedro Baños que conviene profundizar en la relación entre felicidad y libertad, que efectivamente el ser humano está orientado a ser feliz, a la autorrealización y a sentirse bien con uno mismo y con la vida que tiene, seguir unas pautas y expectativas sociales alejadas de nuestros verdaderos anhelos, aunque nos lleven a conseguir más y más dinero, nos esclaviza, alejándonos de nuestro fin último. En muchas personas, la avaricia se incrementa al mismo ritmo que la riqueza, y es que el dinero no da la felicidad, aunque ayude. Hablas de Thoreau, de Henry David Thoreau, hablas de los trascendentalistas y hablas de que este mundo altamente tecnologizado, en manos de las élites del poder, nos hace perder de vista que el bienestar personal, la paz interior, la espiritualidad, la cultura, la familia, los paseos por el campo, pues están yendo a pasar a un segundo plano, porque otros nos dicen que ahí es donde no está el mollar, que el mollar está en acaparar poder, riqueza, en ser los números 1 de grandes corporaciones, en meterte en una estructura vertical y ser un buen gerente, un buen soldado de estos poderes fácticos que nos dominan y nos explotan. Exactamente es así. Efectivamente, Thoreau, que sería un gran activista en su época, efectivamente lo que nos decía era que no todo tenemos que basarlo en los bienes materiales. Obviamente necesitamos bienes materiales,
porque hay una parte espiritual hoy en día que estamos perdiendo. Y además la estamos perdiendo a pasos agigantados. Fíjate, yo hago una crítica de lo que va a significar, por ejemplo, el metaverso, que como todo tendrá sus ventajas, cómo no, pero que en realidad es tenernos una vez más entretenidos, metidos en algo que a lo mejor no tenemos ninguna necesidad para ellos y estamos perdiendo la esencia del ser humano, de la persona, que eso es lo que no tenemos que perder nunca. Y es verdad que también vamos a un mundo absolutamente digitalizado, robotizado, automatizado, con todo lo que va a significar, porque habrá trabajos diferentes, pero en general va a haber muchos menos trabajos. Y también vamos a una sociedad cada vez más materialista, cada vez más nihilista, y eso también nos debería inquietar. No debemos perder nunca el norte de lo que somos como seres humanos, de lo que nos ha costado llegar a lo que somos actualmente, y no podemos perderlo en nombre de la bandera de la tecnología. Claro, porque no solamente la bandera de la tecnología, en este libro de la encrucijada mundial, Pedro Baños nos habla de los planes que otros nos hacen. Planes que vienen desde los ODS, que no diremos ni el coronel ni yo que sean malos, radicalmente malos, sino que alguien los programa, alguien decide qué puntos tiene que seguir la sociedad, unos ODS que se han transformado en la polémica, en la controvertida o en la, vamos a decir, programada Agenda 2030. Así es. Mira, efectivamente, en principio es algo utópico en el sentido de positivo. Es decir, ¿quién no quiere acabar con el hambre en el mundo? ¿Quién no quiere acabar con que no haya personas analfabetas? Es decir, todo eso es maravilloso, evidentemente, ¿no? Que haya justicia social. Pero claro, que por cierto, estoy convencido de que la mayoría de las personas, como pongo en el libro, que llevan el rosco de la Agenda 2030, no se han leído todas las metas, porque son muchas. Eso es lo primero. Y luego es verdad que lo que tenemos que ser conscientes es a lo que nos lleva, es a un gobierno mundial dirigido por unas élites que nosotros no hemos elegido, que no hemos votado de manera democrática y que además nos van a imponer un modo de vida que dicen que es bueno para nosotros, que ellos no van a replicar para sí mismos y que es dudoso que efectivamente sea bueno para nosotros. Yo hago una crítica, como siempre, documentada, con muchísimas referencias, pero que creo que también los ciudadanos no nos debemos dejar arrastrar por corrientes que somos muy fácilmente llevables precisamente a los lugares que a veces incluso que nos perjudican. Una vez más, tenemos que reflexionar, tenemos que dudar por qué nos están imponiendo esto, qué interés hay detrás, a quién va a beneficiar y que muchas veces no es a nosotros. Porque además, Pedro, tú documentas muy bien la evolución de esta Agenda 2030 que empieza con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que luego ciertas élites del poder van añadiendo valores, pero lo interesante de esto es los lobbies, ¿no? Como tú siempre los trabajas. ¿Qué personajes, qué potentados, qué multimillonarios y qué alianzas entre grandes corporaciones internacionales y los gobiernos del mundo establecen esos objetivos de desarrollo sostenible? Que ahí habría que ver si realmente la opinión ciudadana ha participado en la fijación de esos objetivos. Claro. Hablemos, por ejemplo, de la carne vegetal, por llamarle carne, ¿no? Estas hamburguesas vegetales. Claro, pero es que resulta que los que nos están diciendo que comamos esas hamburguesas vegetales, lo que están haciendo es... Acabaremos comiendo hamburguesas digitales. También digitales, sí, No claro. En el metaverso. En el metaverso. Oye, tú sabes que ya hay personas que están gastando más dinero en el metaverso que en el mundo físico y que gastan más dinero para calzarse o para vestirse a su avatar en el metaverso que para calzarse o vestirse. Pero dinero real. Dinero real. O sea, no claro. dinero digital imaginario. Es lo que te digo, que tenemos que ser muy sensatos de a dónde nos están llevando y qué fácil somos de llevar. Porque solo tienen que salir 4 o 5 personas diciendo, oye, qué bondades de esto, qué maravilloso, fíjate lo que vas a disfrutar, y al final quedamos en la trampa, porque encima, como lo van a empezar a hacer los demás, pues el resto también lo vamos a hacer. Claro, perfectamente con estas hamburguesas vegetales. Pero es que lo que nos están diciendo que las comamos son los que están haciendo negocio con esas hamburguesas vegetales, en muchos casos ya están cotizando en bolsa y encima están copando buena parte de las tierras cultivables porque lo que quieren es, vas a comer vegetales, pero vas a comer mis vegetales. Los que yo fabrico. Claro, tú fíjate, es que es parte de la trampa y además, como siempre, totalmente documentado. Porque dices, claro, ¿qué interés puede haber de detrás? ¿De verdad es todo por nuestro bien, es todo por nuestra seguridad, es por nuestra salud? Porque claro, además son lemas que calan muy rápidamente. Salud, seguridad, libertad.
Pero de verdad, ¿es eso lo que están pretendiendo o hay otros intereses detrás? Yo creo que tenemos que ser claros cuando hablemos de todas esas cosas. Pero el libro trata de muchos más temas. Fíjate, de cómo conseguir una sociedad mejor, cómo despertar los ciudadanos, cómo elegir a buenos políticos, porque muchas veces culpamos a los políticos. No, perdona, parte de la culpa es nuestra. De que y no el político es un reflejo de la ciudadanía. Absolutamente, y no somos buenos electores. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que yo repito, que es que al final los pueblos no tienen los políticos que se merecen, tienen los políticos que se le parecen. Efectivamente, y es así. Entonces, claro, ¿qué significa? Que tenemos que ser mucho más exigentes y formarnos los primeros nosotros para luego elegir a personas capaces que dirigen nuestra vida, porque al final estamos ofreciendo las riendas de nuestra vida y de nuestra hacienda. Tenemos que ser más exigentes. Yo echo mucho de menos, y eso que me pilló en una época de adolescencia, pues a un Leopoldo Calvo Sotelo, a un Suárez, a un don Enrique Tierno Galván, que luego ahora Leopoldo Calvo Sotelo, su viuda y sus hijos han editado sus poesías, ¿no? O de don Enrique Tierno Galván, pues el otro día en la Costa de Moyano conseguí 6 u 8 tomos de historia, de literatura, de filosofía, y uno dice, pero ¿queda alguna neurona que no patine en sus señorías en el Congreso, en el hemiciclo? Porque es que buscas y a lo mejor alguien escribe un libro porque hay un negro que se lo escribe, ¿no? Pero escuchándoles hablar, Pedro, es que se te cae la mano a los pies. Sí, pero fíjate, eso nos pasa, esa falta de liderazgo en todo el mundo occidental, es decir, en estas democracias liberales occidentales. Nos faltan verdaderos líderes. Líderes, como pongo en el libro, que te ilusionen. Líderes que te apetezca seguir. Porque si no los conseguimos, ¿qué es lo que nos va a pasar? Que van a triunfar otros sistemas autoritarios que empiezan a ser incluso mayoritarios en el mundo, por lo menos tener a más miles de personas bajo su yugo, y vamos a perder la democracia. Una democracia que los primeros que la están vulnerando, que la están desgastando, son nuestros propios políticos, que no se nos olvide. Y solo tenemos que ver diariamente los escándalos, por ejemplo, en el Congreso, en el Senado, que muchas veces ya no son ataques puros, ataques personales, con groserías, con faltas de educación. Es decir, llamándose mentirosos los unos a los otros, que al final la sensación que nos queda al ciudadano es que mienten todos ellos. Entonces, necesitamos otro tipo de liderazgo y otro tipo de política, clarísimamente. Habla también nuestro amigo el coronel Pedro Baños de los acuerdos entre España y Marruecos. Un asunto que está abierto como una herida sangrante y que incluye además no solamente esa frontera con Ceuta y Melilla, que empuja esos movimientos migratorios a voluntad, porque habría que investigar ahí qué es lo que está pasando, quién mueve esos miles de migrantes contra la valla, pero sobre todo, y aquí lo estudias muy bien, todo el espionaje internacional, porque recordemos que a nuestro presidente del gobierno y a una ministra de Defensa le sustrajeron información confidencial de sus respectivos teléfonos móviles, y a día de hoy el CNI no ha dicho qué ha pasado con eso. Y probablemente no lo sabremos nunca, lo cual quiere decir que algo importante había. Sí, efectivamente, mira, ese tema me pareció importante en la parte geopolítica reflejarlo, porque aquí estos países nos transmiten la sensación de como que ellos son víctimas, porque son estados tapón entre estas personas que lamentablemente se ven obligadas, en muchos casos, porque mera labor de supervivencia, a salir de sus países. Porque es la muerte o Europa. Como haríamos nosotros, claro, si nos encontráramos en su misma situación. Y ellos nos ofrecen la imagen de víctima. Y como soy víctima, necesito que me des más dinero, que me des más medios, que me des más vehículos. Y en realidad se convierten en verdugos. Porque las víctimas somos los demás, somos los países de destino. Porque ellos tienen la llave precisamente para coaccionarnos, para presionarnos. Una vez más, está todo totalmente documentado, que es lo que lo he hecho con la mayor seriedad y rigor, como todo el libro. Es decir, no hay nada que sean ni conspiraciones, ni que sean opiniones simplemente. Todo esto lo he intentado hacer algo muy documentado. De hecho, había más de 800 referencias. Algunas las hemos finalmente incorporado al texto. Otras están a pie de página, pero aún así hay muchísimas referencias para que siempre quede constancia de que se intenta hacer algo, efectivamente, casi con rigor científico. Vamos a escuchar unas últimas declaraciones de Vladimir Putin realizadas hace escasos días sobre las intenciones que tiene sobre Ucrania y el resto del mundo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha amenazado este lunes con una dura respuesta contra Ucrania si continúa con sus actos de terrorismo, después de que el ejército ruso haya llevado a cabo un ataque masivo contra la capital ucraniana, Kiev, y otras ciudades tras la explosión registrada el sábado en el puente de Kerch, que conecta el país con la península de Crimea, anexionada en 2014.
Así ha confirmado un ataque masivo con armas de alta precisión y largo alcance contra diversos puntos de Ucrania y ha indicado que han sido llevados a cabo a sugerencia del Ministerio de Defensa. En este sentido, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha afirmado que Rusia ha utilizado drones de fabricación iraníes en la cadena de ataques perpetrada este lunes, que habría tenido como principal objetivo infraestructuras energéticas. Ha sido una mañana dura, ha reconocido. Zelensky ha compartido un vídeo en el que aparecen las calles de Kiev, una de las ciudades bombardeadas este lunes, para denunciar que Ucrania hace frente a terroristas. Quieren el pánico y el caos, destruir nuestro sistema energético, son incorregibles, ha enfatizado el presidente. El coronel Pedro Baños, mi querido y admirado amigo, en este volumen, La encrucijada mundial, que lo más importante, no perdamos de vista, es la paz. Que se hace la pregunta, estamos abocados a la guerra total, y dice, por el bien de toda la humanidad, ojalá los dirigentes de las naciones apliquen el sentido común y puedan alcanzar acuerdos beneficiosos para todos en los que prime la paz y se privilegie la seguridad humana por encima de cualquier otro interés particular, que es precisamente la máxima que se pierde de vista. Absolutamente. Yo insisto muchísimo en eso. De hecho, en mi página web pongo que lo importante es la seguridad humana. Lo que está pasando en Ucrania es un buen reflejo de que ahí se está produciendo una matanza terrible, que no nos llega ni siquiera en toda su intensidad, y creo que debemos pararla entre todos. Es decir, buscar fórmulas siempre para negociar. Siempre es mejor que, desde luego, que llegar a la situación en la que se llega. Espero que sí, que se esté negociando entre bambalinas, con esa diplomacia opaca, incluso la diplomacia opaca que también llevan a cabo los servicios de inteligencia, porque si no esto podía degenerar todavía en una matanza muchísimo mayor, y al final recordemos que toda Europa nos hemos convertido en un verdadero campo de batalla. Que no vamos a justificar nunca, obviamente, una invasión, solo faltaría, como demócratas no nos lo podemos permitir, pensando además que eso no vamos a consentir que se normalice dentro del ámbito de las relaciones internacionales. Pero lo que sí está claro es que tenemos que forzar a todas las partes, porque ahí hay mucho más que un enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, ahí es una verdadera guerra internacional, y forzar a todas las partes a alcanzar un acuerdo, parar la sangría que le está suponiendo para este país, para Ucrania, que obviamente se está defendiendo como puede, pero vemos que hay muchos más intereses y, una vez más, tenemos que ser los ciudadanos también los que nos manifestemos para parar esta situación, para que por intereses económicos y geopolíticos no se sigan produciendo situaciones de esta naturaleza. Interesantísimo capítulo merece la formación profesional privada, las alianzas entre el Ministerio de Educación y las grandes empresas. Y dice nuestro amigo Pedro Baños, tiburones al acecho. No se puede negar un hecho constatable. Los beneficios obtenidos implementando un mecanismo de trabajo transparente no alcanzan ni de lejos la cantidad de millones de euros que se pueden generar si se aplica el modelo de negocio perfeccionado. Y ese es el problema. El dinero pervierte. Y aunque un equipo de personas depure la situación de un instituto concreto, siempre llega un nuevo actor interesado en enriquecerse explotando el sector por enésima vez, tal y como ocurre en los recursos en las minas a cielo abierto. Así es. Mira, esto es un tema muy importante, David, porque sabemos que ahora mismo hay muchos jóvenes que, por ejemplo, no encuentran empleo y nos falta una verdadera buena formación profesional, pero una formación profesional pública, de calidad, bien orientada al ámbito laboral, que, como pasa con muchos otros estudios universitarios, no están bien orientados a este ámbito laboral, a tener buenas salidas laborales. ¿Y qué sucede? Que buena parte de nuestra educación esencial, pero hablamos de la formación profesional, hablamos de colegios de élite, hablamos de muchos ámbitos de universidades, cada vez más universidades privadas, es eso, están en manos particulares. Ojo, y no en manos particulares, en fondos de inversión extranjeros, que ni siquiera son nacionales en la mayoría de los casos o cada vez menos. ¿En manos de quién estamos dejando la enseñanza? Tanto que hablamos de la enseñanza pública, de la enseñanza gratuita, de la enseñanza obligatoria. Pero ojo con lo que se está haciendo, porque además está empezando a haber una formación, una enseñanza pública y otra privada de élite, que son los que sí que van a tener esa salida, y estamos abandonando a lo mejor esa enseñanza pública. Tenemos también que reflexionar sobre ello. Y en este caso concreto de la formación profesional, a mí me inquieta personalmente, me inquieta mucho, porque sé que
los países que tienen una buena formación profesional son países que pueden avanzar mucho más rápidos que los demás. Porque hoy en día tenemos que ser conscientes de que hay un nivel intermedio que tiene que estar muy bien pagado, que tiene que estar muy bien considerado socialmente, pero que es esencial para el desarrollo industrial de un país. Pedro Baños en este volumen también habla del futuro tecnológico de la empleabilidad, del trabajo, es decir, del avance de la programación informática, de las máquinas y de ese conflicto, querido Pedro, que está sobre la mesa, que es la mecanización, la robotización, las decisiones que se toman desde un ordenador central, donde al final una persona va ya contando cada vez menos. Y es un asunto que a mí me preocupa bastante. Los procesos de automatización que se aplican ya hasta en la tienda a veces más pequeña. Correcto. Mira, antes pensábamos que había, por ejemplo, todo el sector de la atención a las personas no iba a sufrir esta automatización o robotización. También ha entrado en ello. Pero pasa desde el cuidado en residencias de mayores, de camareros, para todo, hasta en los gimnasios. Entonces tenemos que ser conscientes también de ese mundo al que estamos yendo. Y eso nuestros dirigentes tienen que preocuparse también, porque el problema de todo esto es tener buenos dirigentes que tengan mentalidad estratégica, que piensen en el día de mañana, que es eso, el manual del mañana, como ya algunos países están haciendo, que tienen sus ministerios del futuro, ministerio del futuro, que están pensando en ese futuro que cada vez es más inmediato y que es absolutamente fundamental entenderlo para, una vez más, satisfacer las necesidades e intereses de los ciudadanos, los de hoy y los de mañana, pero cuando digo mañana, digo pasado mañana, porque esto va a ser muy rápido. Quiero complementar este magnífico volumen que tenemos aquí, La encrucijada mundial, con uno reciente anterior del coronel Pedro Baños, El poder. Un estratega lee a Maquiavelo en la editorial Rosa Merón, donde Pedro Baños multiplica las enseñanzas de Niccolò Machiavelli y cuando la realidad estratégica lo exige, pues hay que ver el maestro qué tenía que decir acerca de tal o cual asunto, ¿no? Pues mira, yo creo que si Maquiavelo viviera ahora, algunas de las cosas que están pasando le escandalizarían, porque no hemos entendido bien desde el primer momento la obra de Maquiavelo, en el sentido de que solamente vemos esa parte negativa, peyorativa, maquiavélica, pero también Maquiavelo nos decía de cómo tiene que ser el líder de verdad, y lo enlazamos con este nuevo libro, con La encrucijada mundial, en el que hablo tanto de liderazgo, de cómo nos gustaría que fueran nuestros líderes, y de eso también nos hablaba Maquiavelo. Pero Maquiavelo en el sentido positivo, y además pone muchos ejemplos. Y claro, y están los dos libros muy relacionados en realidad, porque ¿de qué hablamos en La encrucijada mundial? En las luchas también del poder, sobre todo si hablamos de la parte geopolítica, la lucha del poder cada vez más despiadada, que es verdad, entre Estados Unidos una vez más y China. Y eso es puro poder. Al final, ¿qué es poder? El poder es tener la capacidad para imponer tu voluntad al prójimo. Que el prójimo haga lo que tú quieras, incluso en contra de sus necesidades y de sus voluntades. Ese es el verdadero poder y es lo que se está pretendiendo. Un imperio que hasta ahora ha disfrutado Estados Unidos, que nos imponía su voluntad, empezando por toda Europa, y que de repente se le están desmontando porque otro imperio naciente o ya nacido claramente quiere que ser el que impone la voluntad al resto del mundo y lo está haciendo de una manera muy astuta, pero cada vez más potente. Al final luchas por el poder. Maquiavelo decía que un ejemplo de monarca ideal y de poderoso emblemático era Fernando el Católico. Correcto, Fernando II de Aragón. Fernando II de Aragón. Y es verdad que esa parte que tú dices de estratega y de estadista es muy interesante, que efectivamente algo maquiavélico se ya utiliza a día de hoy como algo peyorativo, algo negativo. Pedro, también abordas en este volumen tuyo, les repetimos, La encrucijada mundial, que se enteren bien todos nuestros telespectadores de Cautivos del Mal, algo que nos preocupa mucho, que es la salud, el sistema sanitario, los avances que tú has estudiado muy bien en biotecnología. Uh-huh. ¿A dónde nos conduce una biotecnología que se pueda escapar de las manos? Sí, eso ya lleva mucho tiempo el debate, ¿no? Pero fíjate, incluso más allá tenemos que pensar que esta biotecnología lo que va a hacer es dividir a los seres humanos en dos castas. Aquellos que tengan mucho dinero, que puedan permitirse estos avances biotecnológicos, y los que no puedan. De hecho, ya está sucediendo. Sabemos que hay nanomedicamentos que van solamente a la parte dañada del cuerpo sin tener ningún efecto secundario. Sabemos que hay lugares del mundo
algunas islas, donde hay una medicina hiperavanzada a la que no tenemos acceso el resto de los mortales, y claro que hay cosas tremendas, pero con lo cual va a significar personas que a lo mejor el día de mañana esto esté más, digamos, más popularizado, entre comillas, porque nunca va a estar totalmente popularizado, que pueda inyectarse o que pueda hacerse injertos de todo tipo para alargar la vida, y no solamente alargar la vida, sino mejorar su calidad de vida, pero que solamente lo puede hacer una pequeña élite. Y el resto sí, tendremos una sanidad, pero una sanidad básica, en cualquier caso, el que pueda disfrutar de ella. Es decir, que como toda la tecnología tiene su parte buena, obviamente, ha avanzado en tantísimos campos, nos tenemos que sentir orgullosos de ese avance humano, pero también tiene esas partes un poco perversas, y en este caso concreto, que los avances son tremendos, sobre todo por países que no tienen ninguna ética a la hora de llevar a cabo estos experimentos, como es el caso de China, pero ojo, que encima los llevan a cabo con científicos nuestros, que no se nos olvide, bien pagados y dotados de todo tipo de medios económicos para avanzar en esos experimentos. Y que no sabemos muchas veces ni siquiera lo que están haciendo, de clonaciones, de modificaciones genéticas, de las quimeras, como recientemente nos enteramos, entre mono y humano, y eso es de lo que nos hemos enterado, que no estarán avanzando. Y evidentemente, como todo tiene sus riesgos, y eso volvemos al principio del programa, cuando hablábamos, no debemos perder la ética. Lo que no podemos permitir es que la tecnología vaya por delante de la ética, porque entonces dejaremos de ser lo que hasta hemos sido, seres humanos, personas. Y luego, ante los errores, pídele cuentas al rey o al maestro armero, que decía en el Siglo de Oro, ¿no? Nos hemos equivocado, pero bueno, así es la vida. Lo importante es que ustedes sepan en qué mundo viven, en qué red de conexiones se desarrolla su trabajo, su familia, cómo viven con sus amigos, cómo están siendo monitorizados, cómo están siendo a veces conducidos, y sobre todo piensen que la verdadera revolución está en la libertad individual, que no se las quiten a ustedes las libertades, a nosotros desde luego no, a mi querido coronel y a mí tampoco. La encrucijada mundial de Pedro Baños, editorial Ariel, es nuestra primera recomendación del Cautivos del Mal de esta tarde de sábado. Amigo, maestro, un placer tenerte en Cautivos del Mal. Encantado. Y nada, que seguro que ya está Pedro Baños pergeñando su siguiente volumen, porque yo sé que es un hombre de una producción infinita y estamos deseando saborearlo. Muchísimas gracias, David, y siempre a tu disposición, porque eres un fenómeno, lo haces fenomenalmente bien, así que encantado siempre de participar contigo. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestra siguiente invitada, Nuria Ramos, que vivió en el corazón del infierno de Venezuela, corresponsal de Televisión Española, que fue detenida con un equipo en el aeropuerto por los hombres de Nicolás Maduro. Lo cuenta en un libro, enseguida estamos con ella. Nuestra siguiente invitada es una pura sangre del periodismo y ha vivido en primera persona situaciones bastante complicadas. Ella es una de las grandes periodistas de Radio Televisión Española, ha escrito un libro extraordinario, un testimonio único y de primera mano que nos trae aquí en Cautivos del Mal. Ustedes lo tienen en sus pantallas. Viaje al corazón del infierno en Pigmalión, con el prólogo de nuestro querido Vicente Vallés, el preámbulo del expresidente Felipe González, pero también lo importante es que Nuria Ramos ha sido testigo, como les decía, de unos momentos muy turbulentos que se producen en el país caribeño, en Venezuela, entre 2014 y 2019. Ella, corresponsal de Televisión Española, fue la que dio testimonio, la que anotó todo lo que estaba ocurriendo allí, en vivo y en directo, como la tenemos esta tarde en Cautivos del Mal. Nuria Ramos, bienvenida. Muchas gracias, un placer, gracias por invitarme. Qué lujo tenerte aquí con este libro tan emotivo, que te has dejado la piel en Venezuela y que has sido la anotadora, la testigo que ha hecho esa crónica, no solamente en las piezas de Radio Televisión Española, sino que además nos regalas este libro maravilloso donde, bueno, pues después de 28 años de carrera profesional, aquí hay un pozo periodístico, bueno, y además hay inspiración para muchos jóvenes que se inician en la profesión, Nuria, así que enhorabuena. Muchas gracias. Y jolines, después de todo este tiempo, de todos estos años, sobre todo en los años más convulsos, ¿verdad?, de Venezuela, ¿qué te has traído
España, de todos esos momentos vividos, con unas fotografías impresionantes, las vamos a ir enseñando ahora. ¿Qué te ha quedado dentro de ti cuando has regresado? Bueno, me ha quedado fundamentalmente el orgullo de haber sido corresponsal y me ha quedado lo más importante, que es el corazón de la inmensa mayoría de los venezolanos. Viaje al corazón del infierno es un libro escrito con el corazón, desde el corazón y para el corazón de los lectores, con el objetivo incuestionable que tenía en mente cuando me puse a escribir, de hacer un homenaje al auténtico protagonista de Venezuela, que es el pueblo venezolano, un pueblo sufriente, un pueblo que vive día a día la incógnita de saber si la gente va a volver o no va a volver a sus casas, un pueblo que ha ido perdiendo a pasos agigantados su calidad de vida y por ende su dignidad, porque cuando uno, imagínense ustedes, espectadores, no tiene posibilidades de abrir un grifo y que salga agua para un bien tan necesario como el poder beber, cuando uno no tiene gas, cuando la luz en el país, en todo el país, en casi todos los estados del país, porque las instalaciones eléctricas están, como dirían ellos, vueltas nada, cuando uno no puede encender una luz y cuando hay algo peor, cuando se ha perdido toda posibilidad de sanarse si uno se pone enfermo, uno vive en un auténtico infierno. Les leo algunas palabras de nuestra amiga Nuria Ramos en Viaje al corazón del infierno. Si Joseph Conrad hizo El corazón de las tinieblas, ella hace un viaje periodístico y narrativo de primera magnitud. Sentarse a recordar Venezuela es contar que Amalia murió por desnutrición, que Delcy cogía el sobrante de pizza de la basura para dar de comer a sus nietos, o que Ton, tras perderlo todo, hizo del interior de un coche su hogar. El libro, descrito desde el corazón, pretende ser un viaje hasta el corazón de los lectores para que pongan rostro a sus verdaderos protagonistas. Personas que están detrás de ese armazón que, a modo de titular, se traduce en diatribas políticas, crisis económica, cifras de desnutrición, caída del PIB. El armazón es tan real como etéreo. Sirve a los políticos de un lado y otro para justificarse, a los periodistas para encadenar artículos o reportajes que marcan distancia y al mundo para acostumbrarse a escuchar o leer sobre Venezuela. Les hemos traído el testimonio de nuestra querida Nuria Ramos en ese momento en el que un equipo de Radio y Televisión Española aterriza en Caracas con la intención de dar testimonio de lo que está ocurriendo en el país caribeño. Escuchen a Nuria Ramos el año 2019, ¿verdad? Bueno, enero, si mal no me equivoco. Vamos a ver estas imágenes. En el aeropuerto de Caracas está retenida la corresponsal de Televisión Española, Nuria Ramos, que llegaban a Venezuela para informar de las negociaciones entre gobierno y oposición. Nuria, buenos días. Tanto tú como otro periodista estadounidense habéis sido informados de que tendréis que abandonar el país en las próximas horas. Buenos días, Ángeles. Pues así es, efectivamente llevamos aproximadamente como unas 8 horas y media, cerca de 9 aquí en el aeropuerto de Maiquetía, a la espera de poder coger el primer avión de la compañía en la que hemos volado desde Bogotá hasta Caracas. Nos han dicho que será aproximadamente en torno a las 12 del mediodía, hora de aquí local, sobre las 5 de la tarde, hora de España. Y mientras tanto, pues nos tienen aquí en una sala con una persona de seguridad que vigila cada movimiento que hacemos y bueno, pues a la espera, como os digo, de que podamos coger el avión de vuelta. Nos han permitido cambiar $20 para poder tomar algo durante el tiempo que han estado las tiendas abiertas aquí en el aeropuerto, y después pues ya estamos sentados en el suelo literalmente a la espera de que alguien venga a notificarnos el que podemos salir del país. Nos han quitado los pasaportes, estamos sin las maletas también y solamente tenemos con nosotros la cámara que era lo que portábamos cuando nos disponíamos a entrar. Nuria, esta situación que estás viviendo se ha repetido también en días anteriores con otros informadores.
Sí, efectivamente, nosotros tuvimos conocimiento ya la semana pasada, estando precisamente desplazados a Cartagena de Indias para la cumbre iberoamericana, que un equipo de periodistas peruanos habían sido retenidos también y les habían mandado de vuelta. Con lo cual parece ser que bueno, pues que se ha repetido esta situación y ahora pues somos nosotros los que nos vemos en ella. Pues es la última hora que nos deja nuestra compañera Nuria Ramos desde Venezuela, como han escuchado, retenida en ese aeropuerto a la espera de ese viaje de vuelta obligado a Colombia, donde ella es corresponsal. Gracias, Nuria, y suerte en... Difíciles los momentos que vivió nuestra amiga Nuria Ramos con un equipo de Radio Televisión Española en el aeropuerto de Caracas. Un momento, yo creo que Nuria forma ya parte de la historia del periodismo de este país. Bueno, es un momento, yo no me atrevería a decir que forme parte de la historia, porque yo creo que, bueno, por encima de todo tenemos que ser humildes. Formará parte de muchos otros momentos que los hemos vivido y viviremos y continuaremos viviendo los periodistas que amamos lo que hacemos y que estamos siempre a pie de calle o al pie de la noticia, ¿no? Situaciones como esta han vivido, como te reitero, en muchos países y desgraciadamente lo que pone de manifiesto ni más ni menos es una clamorosa falta de libertad de prensa y de libertad de expresión, que es lo que se vive en Venezuela, ¿no? Fue un momento duro, fue un momento sobre todo que es la palabra que yo creo que mejor definiría la situación que se vive cuando te acercas a este país como informador, de absoluta incertidumbre, porque no sabes qué va a pasar contigo. Sobre todo siendo periodista. Exacto. Claro. Los Ese acontecimientos pasan y tú estás viviendo una situación donde ahora te ponen aquí, ahora te llevan a una sala inmunda donde no hay absolutamente nada, no tienes documentación. A todo esto, como he recordado ahí, como se oye en mi voz, contándole a Ángeles Bravo, nuestra compañera del 24 horas, la situación que estábamos viviendo, estábamos custodiados por un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana con un Kalashnikov, donde yo iba al baño y el tipo venía detrás de mí, donde nos levantábamos para poder comer algo y el tipo nos seguía. Bueno, ese es el concepto que hay de libertad de opinión y de libertad de prensa en la actual Venezuela, ¿no? Uh-huh. Nuria Ramos, a pesar de la situación, siguió informando, manteniendo el tipo, como ella ha dicho, un guardia de seguridad, un estado militar que estaba controlando en todo momento los pasos de unos informadores, de unos periodistas. Vamos a ver ese segundo momento de Televisión Española cuando Nuria Ramos, insisto, continúa y persevera en seguir informando a los telespectadores de toda España y de parte del extranjero. Estamos bien, un poco cansados porque lógicamente llevamos muchas horas sin dormir, pero esperando con tranquilidad a que nos digan la hora en la que podemos coger el vuelo de regreso a Bogotá. Nuria, ¿os han dado algún tipo de explicación sobre por qué estáis retenidos allí en el aeropuerto? Bueno, desde la tarde de ayer, aproximadamente a las 7 menos cuarto de la tarde que llegamos, no hemos vuelto a tener ningún tipo de noticias. Ayer nos dijeron muy brevemente que no podíamos entrar al país y junto con el periodista de Nueva York, del New York Times, nos comentaron que nos faltaba algún tipo de documentación. Parece ser después que nos han dicho que es una especie de visa de trabajo que jamás nos habían pedido, ¿no? Televisión Española es uno de los medios que en los últimos meses más veces ha venido a Caracas y nunca nos habían solicitado esa información, esa documentación. Junto a la labor informativa, el periodista también debe mantener el tipo, porque al periodista le ocurren cosas. Nuria Ramos en esos años, en esos momentos, tenía a su padre muy enfermo. Llevaba 2 años bastante enfermo. Y cuenta en este libro, de manera muy emotiva, cómo un antes y un después en su vida llegan en aquel preciso momento.
Las dificultades de vuelos, que no puede viajar el mismo día, la nueva retención durante horas por parte de los funcionarios del aeropuerto que parecen oponerse a que pueda Nuria salir del país, que agrandan el infierno en el que ella se encontraba. Durante más de 4 horas de espera en Maiquetía para coger el avión a Madrid, el caos emocional se adueña de Nuria Ramos. La tristeza, la rabia, la impotencia, que la sumergen en un mar de lágrimas. Y ella no puede parar. En aquel momento, una cálida llamada de Juan Guaidó para darle el pésame porque acababa de perder a su padre, la conecta, sin él pretenderlo, con la más absoluta sensación de vacío. No pudo, dice, despedirse de su padre como ella hubiera querido. Lo último de lo que habían hablado fue de su entrevista con Juan Guaidó. A partir de ahora, lo que la espera, dice Nuria, era la nada. La nada en lo físico, en su ausencia, el todo en lo emocional, eterno y para siempre. Su padre, papá, había sido el puente que la había conectado, su realidad personal y profesional para hacer posible este trabajo que ustedes tienen hoy en sus manos. La entereza con la que se mantuvo hasta el final, la capacidad de sufrimiento, las ganas de no rendirse pese a lo adverso de su enfermedad, es como el agua clara de un río en el que, dice Nuria, al asomarme a mirar, veo reflejado al pueblo venezolano. Un país enfermo al que la desidia de unos y la avaricia de otros han ido amputando, metafóricamente hablando, sus extremidades, sin suministros básicos de agua, gas, luz y sin las necesidades mínimas de alimentación cubiertas, que se desangra a pasos agigantados. A la dificultad, querida amiga Nuria Ramos, del contexto social que estás viviendo, se agrava, se une la pérdida de una persona fundamental en tu vida, ¿verdad? Sí, absolutamente fundamental. Mi padre era un ser humano maravilloso. Yo tenía una relación extraordinaria con él y fue una de las personas que más me animó siempre a hacer lo que quería en mi vida. Ir a Venezuela era siempre una aventura. Y con mi padre al lado era una aventura maravillosa, porque siempre tenía una palabra de fuerza, de positivismo, de energía, y el libro también es un homenaje a él. Yo me emociono cuando escucho hablar de mi padre y en determinados momentos se me quiebra la voz, pero nada más lejos de la tristeza. Mi padre era un tipo tremendamente positivo, con una energía maravillosa, con una fuerza y unas ganas de vivir increíbles, y yo soy pues un fiel reflejo de eso que me transmitió, y quizá por eso pues eligiera este camino loco y maravilloso que es el periodismo, ¿no? Junio, dice Nuria Ramos en este libro, les repito, Viaje al corazón del infierno, en el grupo Pigmalión. Junio de 2018, la crisis económica cada día más acuciante golpea ya todos los sectores. Tampoco da tregua al transporte. El encarecimiento y la escasez de repuestos y neumáticos lleva esos días al primer plano de la actualidad. De informativos, de periódicos internacionales, este nuevo tema, el país se queda sin autobuses. El Comité de Usuarios de Transporte Público revela los datos. El 95% de los entre 15 y 20.000 autobuses públicos de Caracas están inhabilitados. Un capítulo, el del caos del transporte, el de esos modelos de perreras que cuenta Nuria Ramos como animales, que yo creo que son unos momentos más impresionantes del volumen, ¿verdad? Sí, es una imagen muy gráfica de, como te decía hace unos minutos, bueno, si tuvieras que describir cómo el venezolano ha ido perdiendo esa calidad de vida que se transforma de alguna manera gráfica reiteramos lo que estamos diciendo, en algo visual, pues por un lado, sin duda, está el tema de los hospitales, que me imagino que ahora lo abordaremos, y por otro lado está el tema del transporte público, porque efectivamente
éramos, y digo éramos porque yo era la primera que lo sufría, tratados como absolutos animales. Había zonas donde para poder llegar de un extremo a otro en la propia capital, en Caracas, no digamos ya nada en los estados del país, pero en la propia capital, tú te subías en lo que nosotros entendemos por un camión frigorífico donde llevamos las reses del matadero con las puertas completamente abiertas. Ahí vamos 200 o 300 personas colgadas sin ningún tipo de seguridad, obviamente, y en las puertas iba la gente colgada. Mucha gente perdió la vida en aquellos días porque cayeron al piso, como dicen ellos. Bueno, se golpearon, otros fueron arrollados por carros, en fin. Si hay algo que refleja ese sentimiento de decir, bueno, ¿cómo nos pueden seguir arrebatando más nuestra dignidad? Es tratarnos pues de esa manera, ¿no? El oficialismo, que contrarresta cada marcha antigubernamental con la suya propia, tiñe de rojo con mareas de seguidores venidos de todas partes de Venezuela el lado oeste de la ciudad. En la calle se escenifica la fuerte polarización que vive el país. Acercarse a una marcha pro gobierno es ver puestos de comida donde no falta la música y la gente bailando. Su mensaje es de fraternidad frente a la violencia que dicen genera la oposición, a la que acusan de fomentar y promover el odio y de querer dar un golpe de Estado con el apoyo de Estados Unidos. El presidente Nicolás Maduro activa con el argumento de defender la paz el llamado Plan Zamora con toda la estructura militar, policial y civil del Estado. La clave de la estrategia opositora consiste en mantener viva lo que llaman presión de la calle para propiciar el desgaste paulatino del gobierno, un gobierno que no cede. Vamos a recordar alguno de esos momentos. El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, hizo un llamado al pueblo venezolano a salir a las calles y dijo que la Operación Libertad se había adelantado. Estamos aquí, pueblo de Venezuela, como se lo habíamos dicho, hemos construido capacidades durante todo el año. Hoy valientes soldados, leales a la patria, al pueblo, a la Constitución, era la capacidad que nos faltaba. Aquí estamos, ahora todos a la calle. El 1 de mayo es hoy, se adelantó la Operación Libertad, una etapa definitiva donde ciudadanos, pueblo, toda Venezuela, Fuerza Armada, estamos para liberar a este país. ¡Fuerza! Junto a Guaidó se vio al opositor Leopoldo López, quien cumplió una pena de casi 13 años de prisión en régimen de arresto domiciliario como consecuencia de un movimiento militar y civil. López también invitó a los venezolanos a que salgan a las calles y dijo que había comenzado el cese de la usurpación. Están hoy acá en la capital todos los venezolanos que quieran libertad, que vengan acá al distribuidor de Altamira, acompañar a nuestros soldados valientes, acompañar al pueblo. Comenzó el cese de la usurpación, Venezuela. Buenos días, Venezuela. Comenzó el cese de la usurpación. Bajo insistentes preguntas de cómo salió de su casa, Leopoldo respondió. Yo salí de mi casa, primero he recibido un indulto, al igual que todos los presos militares y civiles, hemos recibido un indulto del presidente Guaidó y yo fui liberado por este movimiento militar, por este movimiento del pueblo, con la Fuerza Armada, a trabajar juntos en esta fase de lo que es el cese de la usurpación. Las fuerzas de seguridad de Venezuela, que son leales al gobierno de Nicolás Maduro, se han pronunciado y han lanzado bombas lacrimógenas contra el líder opositor Juan Guaidó, que está acompañado por militares en levantamiento contra el gobierno de Nicolás Maduro. Nuria Ramos comenta cómo a finales de enero de 2019 familiares de militares presos políticos se encuentran con Juan Guaidó, al que acaban de ver ustedes en este corte que nos ha facilitado la agencia EFE, reconocido por medio centenar de países como presidente interino. Tú además, Nuria, has tenido el privilegio de poder hablar con todos ellos. ¿Cómo vivieron esos momentos? ¿Cómo se organizaban? ¿Cómo era su día a día? ¿Cómo eran capaces de organizar una resistencia que fue reconocida, lo dices muy bien, a nivel internacional y combatida tenazmente por el gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que Venezuela en aquellos años era un país completamente convulso, con un pueblo aparentemente decidido
a estar en la calle durante un tiempo, y digo durante un tiempo porque todo el mundo tiene un límite, ¿no? Y cuando el pueblo venezolano se dio cuenta que la calle que se llevó por delante a más de un centenar de personas, muchas de ellas jóvenes, porque durante todos estos meses hay dos grandes épocas de revueltas en Venezuela en esos años. Una es en 2014 y otra es en 2017. 2017 es la época más fuerte. Estamos hablando que de marzo a julio se desarrollan aproximadamente unas 6.000 manifestaciones en todo el país. Eso significa que teníamos prácticamente manifestación diaria. El mundo vuelve los ojos hacia Venezuela. Éramos periodistas internacionales de más de 50 países con permanencia constante en el país caribeño para contar qué es lo que se estaba viviendo, porque producto de todas esas manifestaciones, y como te decía a tu pregunta de cómo era el día a día o cómo se organizaban, pues producto de esas manifestaciones, de ese vivir de la gente en la calle, pues había constantes situaciones de represión por parte de las fuerzas armadas en Venezuela, ¿no? Entonces, la oposición se unió sorprendentemente, a pesar de que ha habido siempre y hay muy poca unidad dentro de la oposición venezolana. Uno de sus grandes y principales males y yo creo que escollos insalvables que se ha dado, pero en ese momento se unió un poco también alentada por la respuesta inconmensurable que en su momento dio el pueblo venezolano, ¿no? Pero claro, la pregunta del millón es, señores, ¿eso por cuánto tiempo? Porque cuando la gente se empieza a cansar de ver cómo matan a sus chamos, como ellos dicen, cuando la gente empieza a ver que en la calle sigue sin haber comida, cuando hay los anaqueles completamente de los supermercados completamente vacíos, en aquellos momentos la situación era absolutamente crítica. Cuando pasa un periodo prudencial, y yo creo que todo ser humano es bueno, pues el termómetro mejor para decir no, ya está bien, ya nos mataron a muchos chamos, la situación sigue así, pues yo creo que el pueblo se da cuenta que no es la salida para derrocar el régimen. Un pueblo con una lección maravillosa de dignidad, y un pueblo que le hace ver también a la oposición que la calle no es el camino, ¿no? Yo creo que en ese momento habría que haber retirado bueno, pues la exposición tan deliberada de mucha gente, porque para que te hagas una idea, David, estamos hablando de David contra Goliat. O sea, teníamos chamos con 17 años a los que yo he entrevistado. En mi libro, bueno, pues cuento muchos testimonios, uno de ellos, de quien guardo un enorme y entrañable recuerdo, como tú dices, es Neomar Lander. Es uno de los jóvenes, el primer menor de edad que cae producto de una bomba lacrimógena que le lanzan, que le explota en el pecho, porque para que te hagas una idea, todo lo que llevaba para defenderse de las tanquetas con disparos certeros de bolas de perdigones de la Guardia Nacional Bolivariana, pues era un chaleco que le habían prestado unos minutos antes, hecho con una alfombrilla de un carro, de un coche, ¿no? Ellos dicen carro. Bueno, eso es un fiel reflejo de cómo era de desigual y de absolutamente ilógica y absurda la manera de querer combatir esta historia, ¿no? Decía también Nuria Ramos que quería dar testimonio, bueno, lo da en este libro, ¿no? Pero del infierno, el infierno hospitalario, la población civil, sus chamos, como ella dice. Eso entiendo, Nuria, que, fíjate, los que nos gusta el periodismo y esta profesión, la capacidad de olvido que tiene el telespectador o el lector de momentos extraordinariamente dramáticos que, si no se fijan en la memoria, si no se recogen, ya ni siquiera en televisión, porque la televisión, la capacidad de olvido de la gente es impresionante, pero por lo menos
Lo que has recogido aquí, fotografiado aquí, ahora hablaremos del material fotográfico, es importante fijarlo y el esfuerzo que has hecho, ¿no? Para que quien quiera recorrer esas imágenes y esos momentos con nombres y apellidos, con situaciones, con esas camas de hospital, pueda saber que estuviste en el mismísimo corazón del infierno. Sí, una noticia deja de ser noticia los 20 segundos o el minuto que tarda en salir en un medio de comunicación y en ser dilapidada por la noticia siguiente. Pero precisamente eso es lo que pretende ser mi libro. Mi libro pretende ser ese libro que quede en hemeroteca para que cuando la gente hayan pasado los años y alguien se preste a recordar qué es lo que pasó en Venezuela, bueno, pues haya constancia de eso. Solo el que lo ha vivido en primera persona, el que ha sido protagonista, tiene grabado a fuego ese tipo de momentos, ¿no? Para mí las noticias, o esa noticia en concreto, es una noticia mucho más intensa y mucho más perpetuada en mí que para cualquier espectador. ¿Por qué? Pues porque te diría que yo tengo el olor de los cadáveres en ese hospital todavía dentro de mí, tengo la sensación de miedo, ¿por qué no decirlo? Porque los periodistas también, o sea, uno no es un inconsciente, ¿no? Y aunque uno tiene un punto de inconsciencia cuando estás ejerciendo esta profesión en esos momentos, pero sabes que te estás jugando la vida al hospital para que te hagas una idea y circunscribirnos en el momento sanitario del que me haces partícipe. Entramos colados, nos colaron literalmente por una puerta trasera. Uno de los sindicalistas que trabajaban dentro del hospital, tuvimos que entrar sin cámaras, había tipos armados que nos siguieron durante mucho rato porque pasamos como que éramos una visita, que veníamos con esa persona, pero es muy difícil engañar al que hace al que está sobre el mal, porque el que sabe hacer el mal no se fía de nadie y sabe que en cualquier momento entonces bueno, pues te van siguiendo, en fin, uno siente detrás de uno el aliento en la nuca, ¿no? Yo cantidad de veces llegué a la zona de residencia porque íbamos cambiando donde nos alojábamos y tenía llamadas del SEBIN diciéndome, bueno, pues han llegado hoy con cualquier excusa, ¿no? Evidentemente ellos nunca te dicen que son el SEBIN. Para que los espectadores que no lo sepan, el SEBIN es la policía política, la policía armada del régimen, y entonces ellos te siguen y saben desde que uno sale a ejercer su trabajo en su día a día, saben cuáles absolutamente todos tus movimientos. Yo sabía perfectamente desde la primera vez que me habían retenido durante todos los años que continué yendo al país, pues que estaba vigilada, ¿no? Entonces, ese sentimiento tú también lo tienes, unido al olor de lo que es la muerte y unido al dolor, porque digo en el libro que este es un periodismo de alma y yo creo que es hacia donde tiene que tender cada día más el periodismo, ¿no? Y la gente me dice, pero ¿eso es objetivo o subjetivo? Y siempre digo, el alma no entiende de objetividad o de subjetividad. El alma cuenta o la boca cuenta lo que siente el corazón y lo que dice el alma. Y estamos hablando de que el periodista también es humano. Nadie se queda impasible ante el dolor ajeno y ante un dolor con tanta impotencia, ¿no? En esos momentos mi padre luchaba aquí por su vida en un hospital público frente a la desidia, el abandono de ese hospital público donde, para que te hagas una idea, el paritorio, solo por poner una anécdota para situar al espectador, el paritorio estaba en un 13º piso, no había ascensor porque no había luz. No funcionaba la morgue, con lo cual los cadáveres no podían estar en el depósito. El hedor era tan insoportable que la gente, las mujeres que iban a dar a luz, subían los 13 pisos ya con contracciones para el paritorio porque no había escaleras. Porque no había ascensor. Entonces, todo eso, al final dices, estoy en un hospital o estoy en una película de terror o estoy en un manicomio. Puede parecer incluso hasta, no sé cómo decirlo, porque la sensación como que uno raya
el mal gusto cuando lo cuenta, ¿no? Pero nada más lejos de eso. Mi objetivo ha sido contarle al mundo ese testimonio desgarrador, de la misma manera que ahora estamos viendo las imágenes de Ucrania. Hoy hemos visto en los telediarios esa gente tiritando, esa gente donde conectaban, mi compañero Oscar Mijayo estaba haciendo un directo, conectaban a un pequeño transformador 250 millones de teléfonos móviles porque no hay luz, porque no hay posibilidades de... Bueno, pues eso pasa cuando hay tantas deficiencias. En Ucrania se han marchado en una guerra completamente declarada, más de 7 millones de personas han salido del país, pero es que es el mismo número de personas que han salido de Venezuela con una guerra no declarada, es decir, con una guerra encubierta. Hablaba antes nuestra amiga Nuria Ramos, autora de Viaje al corazón del infierno, en Pigmalión, del SEBIN, esa policía política que inflige a estudiantes como Jesús Alemán, con el que se encuentra y al que entrevista, toda clase de torturas físicas y psicológicas, además de vejaciones. Estudiante, como algún que otro estudiante que también salvó, dice Nuria, la vida de milagro. A pesar de todo, hace escasos días Nicolás Maduro hace propuestas en foros internacionales e incluso se ofrece a ayudar a Europa y Estados Unidos en el conflicto de Ucrania y de Rusia. Escúchenlo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha ofrecido a proveer recursos energéticos a Europa y Estados Unidos. Así lo ha afirmado durante una visita a un complejo petroquímico del norte del país. Ha alegado que una crisis en el suministro de gas y petróleo en invierno podría ser trágica. Asimismo, ha recalcado que el país latinoamericano está listo para exportar sus combustibles fósiles a todos los mercados que haga falta. El gobierno de Estados Unidos tiene sobre la mesa desde hace meses una posible reducción de las sanciones a Venezuela que permitiría a este país, entre otras cosas, producir más petróleo y venderlo en el mercado internacional, con el objetivo indirecto de aislar más a Rusia tras la ofensiva militar lanzada en Ucrania. Además, la amenaza de un posible corte del suministro del gas de Rusia ha obligado a los 27 países de la Unión Europea a buscar otras alternativas para el suministro. Pues ahí lo tienen, a Nicolás Maduro, después de este infierno que también describe nuestra amiga Nuria Ramos, hablando a los líderes internacionales de ayuda, de cooperación, de transformación de la energía hacia Europa y Estados Unidos. Cuando ves estas imágenes, Nuria, después de este libro extraordinario de testimonios humanos y vividos por ti, ¿qué pensamientos te vienen a la mente? Bueno, la infamia de la política, ¿no? Yo he querido hacer un libro fundamentalmente humano, donde he querido destacar la imagen del pueblo venezolano al margen de la política, aunque entiendo que es muy difícil dejar las cosas al margen porque Venezuela se presta mucho a que se pueda politizar la situación, ¿no? Pero mi libro narra una situación de un régimen que lógicamente hay crítica a ese régimen y hay también una crítica feroz hacia la oposición, porque el último capítulo, de hecho, lo dedicas a esa desorganización de la oposición, a ese derrumbamiento incluso, ¿no? Exacto. Entonces me preguntabas, ¿qué sientes? Pues siento que la política no está a la altura que se merecen los ciudadanos, ¿no? Siento que por un motivo u otro, por un régimen dictatorial y por una oposición donde por razones X ha prevalecido más los intereses particulares y los intereses partidistas que los intereses del pueblo venezolano, al final la auténtica víctima de toda esta situación, como en otros muchos países, son los venezolanos, ¿no? Entonces, siento que hay que seguir levantando la voz para que se sepa que el pueblo de Venezuela sufre y que el pueblo de Venezuela merece tener... Porque fíjate, David, cuando estaba allí, uno se preguntaba en infinidad de ocasiones, ¿qué ha hecho esta gente de malo para tener que vivir esta situación y qué hemos hecho nosotros de bueno
para tener el privilegio de tener a nuestro alcance un grifo que lo abras y que salga agua, un hospital donde te puedan atender, un abrazo cálido de un familiar cuando estés enfermo, no han hecho nada ellos, ¿no? Eso es lo que yo creo que debe remover, porque además yo creo que eso remueve conciencias, ¿no? Y bueno, y de eso es de lo que se trata, ¿no? Y la parte periodística que tiene el libro, pues evidentemente me gustaría, de hecho he dado varias conferencias en la universidad para que sea un pequeño manual con mucha humildad, lo digo, de posibles futuros periodistas, porque lo que es El corazón del infierno, ni más ni menos, es un libro escrito con la fuerza y con la pasión de alguien que vive la profesión, pero que no es más superwoman en este caso porque soy femina que nadie. No, lo que pasa es que yo creo que querer es poder y que no hay nada que en la vida no se pueda conseguir si uno lo desea. Yo siempre soñé con hacer esto, siempre soñé con ejercer el periodismo y bueno, la vida me dio el mayor regalo, que es poder estar al frente de una corresponsalía como esta. Amo América Latina, me siento feliz en los países de América Latina donde viví, como en casa, en Bogotá, en Venezuela, y creo que es gente maravillosa, con un corazón forjado en el más puro acero, que merecen cuando menos la satisfacción de nuestro aplauso, sin duda. Ya lo saben ustedes, hay que seguir contando estas historias, las microhistorias, las historias de aquellas personas que no pueden defenderse de los grandes poderes, de los tiranos, de los autócratas. Y Nuria Ramos lo cuenta en este Viaje al corazón del infierno, en la editorial Pigmalión, sus crónicas, su testimonio vivido y sufrido entre el año 2014 y 2019 como corresponsal de Televisión Española. Amiga, un privilegio haberte tenido en Cautivos del Mal. Un placer, un gusto, y me siento en mi casa entre colegas, con lo cual estaré encantada de venir las veces que sea necesario. Y que despiertes muchas vocaciones, que es lo interesante, porque las historias se tienen que contar, ¿verdad? Bueno, y si no las despertamos, por lo menos que les quede el gusanillo. Lo importante es hablar con alma. Pues con Nuria Ramos nos despedimos en esta edición de sábado de Cautivos del Mal. Nos encontramos aquí en Periodista Digital Televisión en 7 días para hablar de literatura y de los grandes protagonistas de la cultura. Sean felices.